Hola, buenas tardes. Bueno, como conversamos el día jueves, hoy es la última clase, ¿cierto? Previa al certamen, también es la última clase ya estándar de, más que nada, de repasar algunos temas. Me interesa, bueno, ustedes están claros los contenidos del certamen, que partimos desde contenidos nuevos, desde trabajo, energía, momento, lineal, que eso es toda la parte todavía de cuerpo como partícula, y después viene toda la parte de cuerpo rígido que comenzamos con el tema de equilibrio, torque, momentos de inercia y hasta los contenidos de la parte de energía de rotación y la parte de dinámica de rotación, donde vimos ya en la última clase casi todos los ejemplos que estaban, donde teníamos casos con aceleración variable, aceleración angular variable, constante, y también combinaciones de elementos como dos o tres cuerpos, por ejemplo, polea, bloque, toda la parte de modelo nuevo. Y nos quedó pendiente para hoy ver el último ejemplo, que nos va a servir como un pequeño resumen o repaso a algunos contenidos de esa parte. Y también tengo algunos problemas antiguos, más que nada conceptuales, pero volviendo un poco a los primeros temas de esta materia, que lo vimos por ahí en el mes de octubre, aproximadamente como una semana, incluso dos antes del certamen 1, por lo tanto ya ha pasado harto tiempo. Entonces eh, traje seleccionado algunos problemas, más que ejercicios con números, más de concepto, para que nos sirva como repaso. Y también vamos a tener tiempo para todo lo que, las dudas que tengan ustedes, de alguna pregunta de certamen antiguo, otra que me la puedan plantear. Entonces vamos a partir rápidamente mirando el último ejemplo que estaba pendiente, y esto también es como un pequeño repaso de lo que vimos en las últimas dos clases. Entonces vimos ese día, o estábamos trabajando el martes, ¿cierto?, con los problemas, ¿cierto?, de aplicación de la parte de los modelos de dinámica. Pues llegamos hasta el problema 3, que era un caso donde combinábamos, ¿cierto?, un movimiento simultáneo de traslación y rotación, y se comparaba cómo era la aceleración angular para cada uno de los tres cuerpos que teníamos en este movimiento, planteando la ecuación de sumatoria de torque respecto al centro, donde ahí aparecía una fuerza de contacto, una componente, un roce estático que dijimos en este caso producía o permitía que esto girara, pero también teníamos una aceleración del centro de masa que era en la misma dirección del plano, y esta aceleración, ya sea la angular o la aceleración del centro de masa, en un problema como este era constante, o sea, todo el tiempo, desde que soltábamos la bolita, la esfera o el aro hasta que llegara abajo, tenía todo el tiempo el mismo valor. Y el problema, una vez resuelto esa parte dinámica, uno podría tratarlo como un problema, por ejemplo, si quería calcular la rapidez que tenía al llegar acá abajo, conociendo, por ejemplo, el tiempo que demoraba, ocupar las típicas fórmulas cinemáticas de velocidad igual aceleración por el tiempo, por ejemplo, o la posición medio de A por T cuadrado, medio, ¿cierto? Toda la parte con la aceleración constante. Pero también nos enfrentamos en estos casos a problemas donde no es tan fácil el cálculo de la velocidad angular, por ejemplo, la velocidad, cuando hay problemas con aceleración variable. Y este ejemplo lo vamos a ver ahora en detalle, porque también nos va a servir para repasar un poquito lo que hicimos con el tema de energía hace algunas dos o tres clases atrás con los modelos de cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, este problema, en primer lugar, no es un problema de rotación con traslación combinado, porque tenemos un eje que no va a tener cambio, ¿cierto? Acá, independiente que el eje esté al medio o en cualquier parte, el eje de rotación, ¿cierto? Se mantiene siempre el punto que está unido, por ejemplo, en este caso el pivote está unido al borde de la barra, se va a mantener siempre en el mismo punto, y lo que va a pasar es que todos los puntos de la barra van a tener un movimiento de rotación, pero la variante con el caso anterior es que en este caso la aceleración angular, la aceleración angular va a depender del ángulo en el cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, si la barra está justo en un ángulo muy grande, por ejemplo, cercano a 90 grados, el teta lo miramos desde acá, teta cero sería, por ejemplo, en la línea vertical. Si está en una posición arriba, es distinta el alfa que vamos a tener a cuando esté, por ejemplo, en un teta como el que estoy mostrando en la figura, o cuando el teta, por ejemplo, sea cero o cambie hacia el otro lado, porque ahí nos va a cambiar hasta la dirección del alfa. Entonces, un problema como este no nos permite, por ejemplo, si yo calculo solamente un alfa en una posición, ocupar después la fórmula de cinemática para encontrar, por ejemplo, después que ha pasado un segundo o medio segundo, o, por ejemplo, cuando el ángulo ya no es el original, sino que, por ejemplo, esto ha girado, no sé, 20, 30 grados,
no puedo ocupar una fórmula tan simple con ese alfa porque si ustedes ven acá, el teta es la variable angular y el alfa y el omega son variables que también dependen del ángulo, o sea que tienen que ver con el omega, la rapidez, cómo va cambiando el teta en función del tiempo, y el alfa es cómo va cambiando el omega en función del tiempo. Por lo tanto, nos quedaría un sistema complicado porque la variable teta influye en el alfa, como vamos a ver, y también va a, ¿cierto? El alfa depende del ángulo en cada punto, pero el alfa hace cambiar el ángulo. Entonces, no nos va a convenir, por ejemplo, si queremos en este problema resolver la segunda pregunta, ¿cómo obtenemos la rapidez angular? Ahí nos va a tener, o va a ser mucho más simple ocupar un modelo con el tema de conservación de energía, que también lo vamos a mirar. Pero partamos con la primera pregunta que dice, a ver, hago un modelo, ¿cierto? Eso se refiere a plantear sumatoria de torque, y para calcular la aceleración en dos momentos específicos, por ejemplo, justo después que la sueltan y cuando pasa por la posición vertical. Pero en general, este problema lo vamos a resolver para un teta cualquiera y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los valores que va a tomar en función del ángulo teta. Por ejemplo, el teta, justo después que lo sueltan, va a ser para en función de un teta cualquiera, como un valor que valga entre 0 y 90, por ejemplo, y cuando pasa por la vertical es cuando tengamos justo el valor específico de teta igual a 0. Entonces, si miramos esto lo tengo en una, ¿cierto? En una imagen acá, voy a compartirla en la pantalla, déjenme. Entonces, bueno, lo primero acá, no estoy haciendo el diagrama de interacción en el inventario porque son solamente dos fuerzas. Entonces, lo primero, los problemas de este tipo, siempre identificar bien las fuerzas. El diagrama de cuerpo libre, recuerden que ahora se llama extendido, donde colocamos las fuerzas justo en el punto en que están actuando. Y, por ejemplo, el peso está colocado en el medio porque representa el peso de toda la barra, pero lo colocamos en este punto que vamos a llamar nosotros el centro de masa. Si la barra es homogénea y no me indican nada, asumimos que es la mitad, pero podría haber una barra que tuviera, por ejemplo, una zona más gruesa o tuviera una parte más ancha, y esto va a hacer que el centro de masa en algún momento pudiera cambiar de esta posición. Obviamente, si no me dan una forma directa de calcularlo, por ejemplo, que me digan la masa 1 en la punta vale tanto, la barra vale tanto, y hacemos una ponderación, debería ser un punto que, si no al medio, debería estar indicado dónde va a quedar. Pero esto va a influir porque el torque va a depender de la distancia a la cual esté el centro de masa desde el eje de rotación. En este caso, obviamente, esta barra no podría girar respecto a un eje del medio, porque estaría justo el eje pasando por el punto donde tendríamos el peso y no tendríamos torque. O sea, no tiene sentido que, o si hacemos el experimento con cualquier palo o barra y lo tomamos justo, lo pivotamos al medio, no va a girar. Pero en este caso sí va a haber giro, porque tenemos un torque que en este caso, descomponiendo el peso, nos conviene una componente a favor, o sea, una componente en la misma línea del radio, la componente a lo largo de la barra, que en este caso sería el mg por coseno, desconsiderando, recuerden, el coseno, el teta, el ángulo que está en esta posición. Por lo tanto, la componente que va a ir acá, si el teta, el mg es vertical, ¿cierto? El teta se me repite en esta dirección, por lo tanto, el coseno me queda la componente paralela, y la componente perpendicular a teta es la componente mg0. Y la reacción en el pivote, ¿cierto? Ahí se me borró un B, pero en este problema, ¿cierto? El RH y el RB van a corresponder a las componentes de la reacción en el pivote, que también va a ser una fuerza variable, porque va a estar influenciada por la posición en la cual se encuentre, por la aceleración angular que tenga esto, que va a influir en la sumatoria de fuerzas radiales, y también va a influir en la aceleración tangencial. O sea, también es una fuerza que en cualquier instante va a ser distinta dependiendo del ángulo en el cual se esté moviendo, y también va a depender hasta de la velocidad angular, que influye en la aceleración. Entonces, el primer paso, recuerden ya, tiene que estar bien trabajado para todos estos problemas, los desarrollos tienen que plantear bien diagrama de cuerpo libre. Bueno, al plantear el modelo de la suma de torque, tenemos que manejar cuál es el eje que está acá, y de las cuatro líneas que están dibujadas acá como fuerzas, solamente va a hacer torque la componente seno del peso, y esta componente es perpendicular al radio, que en este caso el radio corresponde a la distancia desde el eje, que sería L medio, por la ubicación del centro de masa. Y para nosotros ya también asumimos una dirección de aceleración angular que es lo más lógico, que si lo soltamos de cualquier teta que varíe entre 0 y 90 grados, en ese instante
de inmediato va a acelerar en esta dirección angular, pero esta aceleración, como mencionaba antes, es variable porque basta que cambie un poquito el ángulo teta para que nos cambie la componente de los pesos y por lo tanto va a cambiar el torque y eso provoca un cambio del alfa. O sea, es un círculo de que no podemos decir este alfa es válido desde que partió el problema hasta que la barra, por ejemplo, se mueve, pasa por la vertical y después se devuelva. Incluso cuando se devuelva, nos vamos a dar cuenta que ahora estas fuerzas van a cambiar de... cuando se devuelva me refiero a que pase por la vertical con velocidad, pero va a empezar a frenar por el otro lado. Ahora es porque el MG0 va a cambiar de dirección y este alfa tendría que ser en dirección opuesta. Este cuerpo es lo que uno podría llamar un péndulo físico, que es el equivalente a una masita con una bola que podría estar oscilando, pero acá tenemos la masa distribuida, por lo tanto cambia un poco el planteamiento de la ecuación. Pero esto sería un típico cuerpo que podría hacer un movimiento oscilatorio si no tuviéramos ninguna pérdida de energía, que es un supuesto inicial, pero en la práctica, si uno ve varios minutos de esto, o varios segundos de un sistema como este, después de un rato, esto va a tender a quedar en una posición mínima de energía potencial, que va a hacer cuando esto quede en la vertical. El experimento uno lo puede hacer hasta con un péndulo simple, que después de un rato queda en esa posición. Entonces, pasando a la siguiente imagen, asumimos nosotros nuestra dirección de alfa en la dirección que estamos eligiendo para nosotros como me fui una foto, como la dirección que consideramos para acá, la dirección, en este caso que la elegimos respecto al eje, el que estamos indicando ahí, y nos queda mg seno teta por L medio, por el mg, por la distancia L medio, por el seno, y aparece acá el momento de inercia. Recuerden que una barra tiene un momento de inercia respecto al eje de ml cuadrado partido por 3, y multiplicado por la aceleración alfa que queremos despejar. Y llegamos de inmediato a una expresión bien directa para el alfa, que es 3 medios de g partido por L. Esto es la aceleración angular en radianes partido por segundo al cuadrado. Y acá aparecía el tema que decíamos que influye el seno del ángulo en la aceleración angular. O sea, no va a ser la misma aceleración angular cuando esto esté en una posición, por ejemplo, completamente horizontal la barra, o el teta sea 60 grados, o por ejemplo, llegue a la posición justo cuando pase por la vertical. Por ejemplo, si miráramos cuando esto pase por la vertical, una de las preguntas que me daba en la lámina se preguntaba, la punto 2, cuando pasa por la vertical, vamos a estar en un caso que para este modelo el teta vale 0 y esta barra no va a tener una componente mg seno. Todo el peso va a estar directamente, aquí no tengo el dibujo hecho, pero imagínense que esta barra va a estar colgando verticalmente, el peso va a ir directamente en la misma línea de la fuerza que hace el pivote y no vamos a tener torque. Por ejemplo, eso demuestra que si yo reemplazara teta igual a 0, me queda que el alfa sería 0. O sea, la respuesta clara es que el alfa es 0 cuando pasa por la vertical. Y si no hubiéramos ido al caso, para cualquier otro valor de teta mayor que 0 el grado, siempre va a ser más grande el alfa mientras más grande es el ángulo teta. El máximo valor podría ser cuando esto está en una posición horizontal, o sea que esta barra la giráramos hasta que el teta fuera 90, como que soltáramos justo la barra de una posición como un pivote acá, pero horizontal. En ese momento, esta expresión me queda mg, o sea, perdón, 3 medios gl, g partido por l, pero por seno de 90, y ese valor es igual a 1, y ahí tendríamos el caso claro de que es la mayor aceleración angular que puede tener. Pero como comentábamos, esto es variable, porque basta que lo soltemos, teta empieza de inmediato a disminuir, también empieza a disminuir el alfa, y ahí va a ir cambiando todo, y habría que ir haciendo un proceso con pequeños deltas de tiempo y bastante complejo, por ejemplo, para encontrar cuánto es la rapidez cuando pasa por la posición más baja. O sea, no puedo ocupar alfa por t acá como una fórmula para la rapidez angular. Entonces, en la segunda pregunta tenemos que irnos por el otro modelo que también lo vimos hace algunas clases y también lo vimos en la partida del curso, de la segunda mitad del curso, que es la parte de energía. Entonces, fíjense que la pregunta, uno ya es cuánto vale el alfa, está definido en función del ángulo teta. Variable, pero depende del ángulo que estemos mirando. Ahora, acá disculpe ser un poco medio borrosa la foto antigua, pero ahora me dicen qué pasa con la velocidad angular, la rapidez angular, lo mismo, cuando pasa por la posición vertical. O sea, que está pasando por una posición como esta, cuando la barra ya partió de un teta más arriba, pero justo pasa por la vertical.
Entonces acá nos conviene para hacer el cálculo mucho más simple. Esta parte independiente del resultado que hubiéramos tenido para el alfa en cualquier otro punto. Pero tenemos que estar claros con cuál es la posición de partida. En este caso, por ejemplo, no está dibujado acá, pero me dicen que supongamos que el teta fuera de 37 grados, ¿cierto? El teta, recuerden que en el dibujo anterior salía el ángulo que se forma ahí. Entonces me dicen, ¿qué pasaría si teta fuera igual a 37? Bueno, acá está hecho para cualquier teta, y de partida hay que definir un nivel de referencia para la energía potencial. Acá tenemos dos energías involucradas, la potencial gravitatoria y la energía cinética, pero solamente de rotación, porque no tenemos simultáneamente una rotación respecto a un eje más una traslación como la bolita, por ejemplo, que bajaba por el plano. Entonces, por ejemplo, yo elegí en este caso como referencia, y recuerden que da lo mismo donde elegimos el nivel θ igual a 0, porque potencial igual a 0, porque lo que interesa acá es que la energía va a cambiar entre un punto y otro. Independiente que yo ponga la gravitacional 0 arriba, o la ponga, por ejemplo, al medio, o la coloque en el punto más bajo cuando esté acá, siempre yo puedo comparar que entre los dos puntos, si la soltamos de un θ, por ejemplo, en este caso 37 grados, y después la comparamos con el punto más bajo, el centro de masa, que es el punto que representa toda la barra, para la energía potencial, recuerden que más energía potencial tiene el puntito que está acá arriba que el punto que está en el extremo, pero siempre se van a ir ponderando cada uno con el simétrico al otro lado, la energía potencial va a disminuir. Entonces, si hacemos un primer modelo de gráfico, en ambos casos yo tendría energía potencial negativa, porque estoy eligiendo el 0 acá, y el centro de masa va a estar ubicado, el θ, recuerden que está acá, por lo tanto, el cateto adyacente es L medio, que es el largo de esta parte, por el coseno de θ, y cuando esté en la posición vertical, va a estar en L medio por coseno, y ahí el θ sería 0, está simplemente en L medio. O sea, de todas formas, siempre va a ser menor la energía potencial cuando pase por la vertical. Y ese es el punto para cualquier movimiento de esta barrita, que va a tener siempre la mayor energía cinética, porque estamos asumiendo acá que en una primera aproximación no hay una fuerza de roce que disipe energía durante el movimiento, ni en el eje ni con el aire, y esto va a hacer que la energía potencial, por ejemplo, sea menor en esta posición que en esta. Aquí todavía está hecho en forma cualitativa y con las barritas rojas, pero como conservamos la energía mecánica, que es la suma de las dos, en la parte inicial tenemos energía cinética cero porque la estamos soltando de esa posición, y en esta posición tiene una energía cinética que va a tener un valor positivo y va a llegar al máximo valor posible. Porque, por ejemplo, si consideráramos un tercer punto, cuando esto pase para el otro lado, o sea, que este giro ahora lo estuviéramos viendo, pasó por abajo y pasó de largo, de inmediato este punto va a empezar a subir, va a disminuir, o va a aumentar la energía potencial, podemos decir, gravitacional, o sea, esta barra va a ser menos negativa, pero esto va a significar que el K va a tener que ir disminuyendo. O sea, acá un poco la disminución de la energía potencial se compensa con un aumento de energía cinética. Entonces, fíjense que en este modelo no tenemos que ocupar el alfa para calcular, por ejemplo, la mayor rapidez angular, porque podemos nosotros calcular la energía en función de las posiciones de partida y la posición que me interesa como la final. Entonces, si acá colocábamos 37 grados, estas mismas barritas de energía ahora las puedo escribir en función de una expresión algebraica. En el segundo caso, o sea, en este caso, por ejemplo, en el inicial, me va a quedar menos mg L medios coseno de θ. No tengo reemplazado acá el valor, pero lo podemos mirar después acá en la expresión final. Y tenemos 0 de energía cinética. Y la potencial dijimos negativa porque elegíamos el nivel 0 más arriba. En el punto final también tenemos energía potencial negativa, pero acá va a ser el L medio sin ningún θ, menos mg por L medio, más negativo que este, ¿cierto? Porque este valor es menor que 1, pero me aparece el término de la energía rotacional cinética, que en este caso nos queda como una expresión de un medio por el ml cuadrado tercio, multiplicado por la rapidez angular al cuadrado. Y ahí el modelo ya está listo, y la parte cuidadosa hay que tener ahí con el desarrollo, ¿cierto? El tema de el álgebra, despejar bien las variables. Por ejemplo, el m en este caso está metido en los dos lados, se simplifica. El mismo L también es una expresión, un álgebra que desaparece un cuadrado de acá y este término. Y por ejemplo, el omega me puede quedar como una respuesta en función de
3G partido por L bajo raíz, pero con un factor que es 1 menos coseno de teta. Y claramente, este omega también se nota que es una cantidad que va a ir cambiando, pero si nos preguntáramos cuánto es el omega, si es que nos soltamos de 37 grados, lo que tenemos que hacer es reemplazar el coseno de 37 acá, en este caso sería 0,8, y nos quedaría un factor 0,8 por 3, o sea, 2,4 G partido por L. O sea, perdón, 1 menos 0,8 me quedaría 0,2, me quedaría 3 por 0,2, me quedaría 0,6 G partido por L. Ahora, si el teta, por ejemplo, original hubiera sido más grande, hubiéramos soltado esto de 90 grados, justo horizontal, este valor hubiera sido 0 y este término hubiera sido más grande. No hubiera sido 0,6, sino que hubiera sido el 3G partido por L. Entonces, esta es un poco la expresión para cómo ocupamos el otro modelo, el de energía de rotación, que también lo vimos hace poco, el concepto de momento de inercia, para calcular, por ejemplo, en este punto, una rapidez angular. El teta en este caso, ¿cierto?, es el ángulo desde el cual lo soltaron originalmente. Pero fíjense que en esta parte no calculamos en ningún momento un torque, sino que solamente comparamos las energías. Entonces este es el ejemplo, ¿cierto?, que estaba pendiente del contenido, ahí vuelvo a la imagen, de las clases previas, pero con la variante que ahora tenemos una aceleración variable y le metemos también modelo de energía. Ok, entonces cualquier duda me van interrumpiendo, me van preguntando. Les quiero compartir ahora algunas imágenes de, más que problemas resueltos, son más problemas conceptuales. Me interesa esto porque la parte de problemas resueltos, problemas de pautas de control, certamen, ustedes van a encontrar un montón de material en la página. Recuerden que lo que sea de momento en angular no se va a evaluar, va a quedar después disponible una presentación de día fin de semana o la otra semana, lo voy a colocar y también de la materia de oscilaciones, que son material del semestre pasado. No la he querido colocar todavía porque puede generar confusión con toda la gente que va a ver un material nuevo y va a decir, chuta, esto no lo vieron, no, pues no lo vimos y no, lamentablemente no lo pudimos, pero lo pueden revisar también en cualquier material de la página o texto guía. Entonces, volvamos un poquito a lo primero que vimos nosotros en la parte de trabajo y energía, porque ahí quiero aclarar varias cosas con algunas preguntas, algunos rescates que hice, algunos problemitas antiguos que tienen que ver, a ver, déjenme dejar de compartir eso, que tienen que ver con algunos casos, ¿cierto?, o aplicaciones de trabajo y energía cinética y cantidad de movimiento, que son los primeros dos temas que se evalúan en este certamen como temas nuevos, pero recuerden que esta materia viene desde los contenidos anteriores, manejar bien algunas cantidades, la cinemática, el álgebra vectorial, la parte de drama del cuerpo libre. Entonces partamos con algún ejemplo típico como este, que alguna prueba antigua, una situación como esta. Imagínense que me están hablando, ¿cierto?, de una bolita que está originalmente en reposo, la bolita A, unida a una cuerda de largo L, formando un ángulo de 60 grados con la posición vertical, y me dicen que la sueltan desde el reposo. La bolita B está originalmente en reposo, ¿cierto? No está puesto tan en detalle, pero la estamos asumiendo que está originalmente en reposo, y me dan las masas de la bolita, una mide, o sea, tiene una masa de 6 kilos, la otra de 4 kilogramos, pero me dan una información que después de la colisión las bolitas quedan pegadas. Y la pregunta concreta que me dicen, ¿cuánto es la energía que se pierde en la colisión? Entonces acá, concepto importante. Cuando hablamos de colisiones o choques, estamos hablando al tiro que es un problema que hay que resolverlo por el lado de cantidad de movimiento. O sea, el problema clave acá es que se produce el choque de las bolitas, quedan pegadas, y ahí tengo que hacer algún supuesto, un modelo para calcular cuánta energía se perdió. ¿A qué se refiere energía perdida? De la que yo tengo inicialmente, ya sea para solamente la bolita A, antes del choque, que se transforma, la bolita A, ¿cierto?, parte del reposo a una cierta altura, pero va a ir disminuyendo su altura, por lo tanto, a medida que va aumentando, va bajando, va disminuyendo el ángulo, va a llegar a la posición B con una máxima velocidad, porque es la altura mínima que va a tener, y ahí es donde hay que estar bien claro cómo aplicamos conservación y qué cantidad aplicamos para la conservación durante el choque. Entonces, lo primero uno tiene que ver, bueno, el choque yo tengo que saber que una de las bolas va a estar en reposo, es la B, y la bola A
va a traer velocidad solamente en dirección horizontal. Recuerden que en todo movimiento circular la velocidad perpendicular al radio, tangente a la trayectoria, acá la trayectoria es en el punto bajo, la parte más baja de la circunferencia, ¿cierto? La trayectoria estaría por esta línea. Por lo tanto, justo antes del choque, la bola A tiene velocidad en dirección horizontal. Entonces, en un principio deberíamos preocuparnos por la bola que está solamente, o la que se está moviendo antes de chocar a la otra. Y en ese caso, para esta bolita podemos considerar nosotros que hay conservación de energía, porque la cuerda, por ejemplo, es una tensión, es una fuerza que no hace trabajo porque siempre va perpendicular a la velocidad. Y recuerden que el trabajo uno lo calcula la fuerza por el punto del desplazamiento, y el desplazamiento en cada instante es paralelo a la velocidad, por lo tanto, nunca va a hacer trabajo la fuerza de la cuerda. Por lo tanto, podemos conservar la energía mecánica, y la conservación se refiere a comparar la energía cinética que tiene justo antes de chocar a la bola B con la energía potencial que tiene originalmente. Y acá, si uno mira el dibujo, no está todo en detalle ahí, pero si esto mide L, el ángulo de 60 grados, la altura que yo me conviene elegir acá como obviamente la energía potencial calculando la cero en el nivel más bajo posible, que es donde está la bola B. La bola A entonces va a estar, también uno lo puede mirar en el dibujo, a una altura de L medio respecto a la posición final. L medio, ¿cierto? Uno lo puede calcular acá con el L por el coseno de 60 grados. Entonces, esta es la altura que me interesa, y independiente de la trayectoria, lo que importa es la diferencia de altura. Por lo tanto, originalmente la bolita A tiene mg por L medio de energía potencial, medida respecto al nivel bajo, y cuando llegue a chocar a la otra no va a tener potencial, pero va a tener energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y despejando esta expresión acá, ¿cierto? Yo la dejé acá en función de G y de L, me aparece una raíz, ¿cierto? Esa que se debe ahorrar una raíz de G por L. El GL está dentro de la raíz. O sea, ya podría saber con qué velocidad la bola A choca a la B. Y de magnitud, raíz de GL y dirección horizontal. Ahora, fíjense que este GL depende claramente de la altura. Por ejemplo, si hubiéramos soltado la bola de 90 grados, hubiera sido más grande porque hubiéramos tenido 6G por L y no hubiera quedado un valor con un factor raíz de 2 dentro de la expresión. Entonces ya tenemos la primera parte del problema. O sea, ya sabemos cómo llega la bola A chocar a la B. Entonces acá la clave, ¿cierto?, es que el momentum lineal, y ahora nos preocupamos ya del sistema completo. Ya no podemos hablar solamente de la bola A porque ya interactúa con la B, pero el supuesto que hacemos nosotros en cualquier choque en una, en dos dimensiones, me refiero en 2D, por ejemplo, cuando una bola choca a otra y salen inmediatamente con ángulos distintos, las típicas bolas de pool. En una dimensión, el típico problema de un carrito que choca con otro y mantienen la misma dirección del momento. Este problema uno se lo puede imaginar en 2D porque la bola viene bajando por una curva, pero en el momento de la trayectoria esto es un choque en una dimensión, porque la bola A viene horizontal y la bola B está en reposo, y al quedar pegadas, aunque estén amarradas a la cuerda ambas, justo después del choque todavía el ángulo es un ángulo que forman las dos cuerdas con la vertical. Estamos suponiendo obviamente un tamaño pequeñito de las bolas, que el ángulo está casi de 0 grados. Por lo tanto, en la dirección horizontal, justo en ese momento es cuando uno puede hablar de que se conserva esta cantidad de movimiento, momentum lineal o cantidad de movimiento lineal. Y acá es cuando consideramos ya la masa de la otra bola, porque antes del choque vamos a decir que la bola A tiene una cantidad de movimiento de 6 por B, por esta velocidad que calculamos acá, y después del choque la velocidad va a depender de la masa completa, pero como me dicen que ahora las dos quedan pegadas, es como que antes dijéramos 6 por B más 4 por 0, y después tenemos 4 más 6 por una velocidad final. O sea, por la conservación de momento en el choque, cuidado, momento, no la energía, porque claramente aquí va a haber pérdida al quedar pegadas, podemos tener que el sistema justo después de pegarse la bolita, cuando empieza el movimiento de ambas juntas, moviéndose para la dirección horizontal, pero después van a empezar igual a subir, ¿cierto?, hasta que se detengan más arriba, pero en ese momento clave, la velocidad final va a ser 0,6 raíz de GL. Claramente menor porque se pierde, o sea, perdón, porque el sistema, el cuerpo B
estaba originalmente en reposo y después adquiere velocidad. Pero la pregunta clave era cuánta energía se perdía en la colisión. Y en este caso, ahora tengo que comparar la energía del sistema bolita A y B antes y después. Ambas tienen potencial cero, por lo tanto, no nos importa acá la potencial, nos importa la cinética. Pero antes teníamos un medio de la masa que era 6 por esta velocidad al cuadrado, y al quedar al cuadrado esta velocidad me queda GL, y podríamos decir que si reemplazáramos numéricamente el G y el L como números, valores de metro y el G igual a 10, podríamos tener un número, porque acá prefiero que lo vean con esa expresión. Me queda 3GL en Joule, la energía que tenía justo antes del choque. Y después del choque nosotros calculamos ya la velocidad después, conservando momento, y esta velocidad la ocupamos en la expresión para la energía cinética después. Ahora es un medio, la masa total, 4 más 6, multiplicado por 0,6 GL, 0,6 raíz de GL al cuadrado. Y acá me aparece este término como 0,36, se va a la raíz, esto queda al cuadrado, y reemplazando, multiplicando por ambas 5 por 0,36, esto nos llega a un término 1,8. O sea, claramente acá se demuestra que en esta colisión se va a perder parte de la energía. Podemos hablar de la energía cinética que traía solamente la bola de 6, porque la otra no tenía, que era la misma que tenía originalmente. O sea, podríamos decir en un término más largo que la energía original de la bola A cuando la soltaron se conservó hasta el choque, pero en el choque es cuando se produce una pérdida ahí de un 40%. ¿Y esto qué va a implicar? Que las bolas van a seguir moviéndose juntas, pero por ejemplo nunca van a poder llegar, independiente que no se hubiera perdido energía, ahí es cuando hablan de choques elásticos, por ejemplo, nunca podrían llegar a la misma altura, porque aunque no se perdiera nada de energía, la bola A no podría arrastrar, como podríamos decir, a la B a una posición a la misma altura, pero para el otro lado, porque tendría en total más energía de la original. O sea, uno podría calcular incluso, después del choque, a qué altura máxima pueden llegar las dos bolas juntas, y no va a ser mucha porque, aparte de tener más masa el sistema que la bola sola, perdió un porcentaje de energía. Ahí podríamos calcular eso, pero obviamente esto ya sería parte de otro problema. Entonces este es un típico ejemplo donde se conserva energía en alguna parte, pero siempre en los choques el principio fundamental es conservación de cantidad de movimiento. Recordar que es un vector, a diferencia de la energía que son cantidades escalares, que vienen de un producto punto. La energía, o sea, la energía cinética, uno la calcula en función, por ejemplo, de un trabajo neto, que es un producto punto, pero los resultados siempre son escalares, lo mismo que los trabajos. Y ahí tendríamos, por ejemplo, cuánto se perdería de energía total en el choque. ¿Duda, consulta, algo de esto? Para que miremos otro ejemplo también más o menos. Voy a ver más que nada contenido de momento y lineal y el tema de energía, que es lo que está un poquito más lejos en el tiempo. Recuerden que todos estos contenidos de momento y energía están en los material tipo certamen 2, porque hasta el año pasado, primer semestre, tuvimos 3 certámenes en la forma presencial y podíamos dividir el curso en 3 partes. Lo de torque siempre se ha evaluado en la prueba número, el certamen 3. Segundo ejemplo, imaginemos también un caso conceptual, pero ahora vamos al ejemplo de un cuerpo que cambia o que se produce una explosión, por ejemplo, y lo que me están mostrando acá, me están dando una situación, supongamos que hay un proyectil que es disparado, lanzado verticalmente desde el suelo, obviamente con una velocidad inicial, la velocidad va a ir disminuyendo en algún momento, pero se indica ahí que se mueve hacia arriba siempre por la línea, o indicando una trayectoria como la línea punteada, y en un momento explota, todavía se está moviendo hacia arriba, o sea, todavía no está parado arriba, y se fragmenta en dos pedazos que tienen masas desconocidas distintas. O sea, básicamente son dos masas que no sabemos cuánto es, pero se entiende que son entre las dos forman la masa del proyectil original. Entonces acá me dan 3 posibles situaciones y me indica que esas flechas representan los vectores de velocidad de los fragmentos justo en el instante después de la explosión. ¿Por qué justo después? Porque claramente después de la explosión ya cada una de las partículas va a continuar un movimiento no recto, sino que vamos a entrar en un problema de como un proyectil, donde va a seguir una trayectoria en base a la velocidad inicial, al ángulo inicial, y va a seguir una trayectoria en forma parabólica, y ya no vamos a poder conservar nada en ese momento porque claramente se puede perder energía,
podríamos suponer que se conserva la energía, pero no la cantidad de movimiento. Entonces, acá también, cuando tenemos explosiones, el concepto clave es que la cantidad de movimiento es lo que se va a conservar. La energía, probablemente en una explosión va a aumentar porque vamos a tener algún tipo de energía, como una energía química, algo que en la explosión se va a liberar y se va a convertir en cinética. Pero la suma de fuerzas externas en el momento de la explosión consideramos despreciable en ese momento el delta T muy pequeño, o sea, el peso en ese momento lo consideramos pequeño comparado con la fuerza interna que se produce, va a provocar conservación de momento. Entonces, de las tres combinaciones de acá estos vectores nos representan el momentum, representan la velocidad de cada uno. Pero recuerden que el momentum de cualquier partícula es producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, el momentum lineal de cada uno de los pedacitos va a tener siempre la misma dirección en este momento que estas flechas. No el mismo tamaño, porque estas son las velocidades, pero deberíamos multiplicarlas por la masa, y no conocemos las masas. Pero la condición importante es que originalmente el momentum del sistema era una cantidad que tenía dirección hacia arriba. O sea, si representáramos en forma cualitativa, voy a tratar de colocar aquí que me quede una flecha. Si, por ejemplo, en este caso, déjenme colocar un color más oscuro, quisiéramos representar el momentum del sistema, incluso el momentum también sería equivalente a la dirección. Antes de explotar, el proyectil sería o tendría momentum y velocidad en la dirección de la roja, de esta flecha que representaría, por ejemplo, la velocidad antes. También el momentum sería en dirección vertical. Entonces, la opción 1 es válida porque de alguna forma, obviamente las velocidades son valores cualitativos, más que nada son las direcciones. Una combinación de la masa de esta por esta velocidad más esta masa por esta velocidad me podría dar un resultante como el vector rojo. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos asumiendo nosotros es que se conserva la cantidad de movimiento lineal que originalmente era hacia arriba. O sea, la 1 es válida. Obviamente, con tamaños de masas y velocidades que combinadas, este vector, por ejemplo, si, bueno, yo quiero, si un vector que tenga esta dirección con uno para acá, de alguna forma me tienen que dar el vector rojo. La segunda es un caso que no va a ser posible, porque si miramos las dos direcciones, es como que uno de los pedazos siguiera vertical completamente, o sea, a este pedazo no le pasó nada en la dirección que traía de su velocidad y de su momento, pero surge un pedazo que sale en dirección horizontal. Y al tener dirección horizontal de cualquier valor que tenga la masa de ya va a ser distinta de cero y va a generar que el vector momentum final, que debería ser igual a este que yo estoy asumiendo que tiene dirección vertical, me va a salir algo para el lado y no vamos a poder tener una conservación del momento lineal. O sea, la 1 es válida porque como que el momento horizontal sale uno para cada lado y el vertical los dos para arriba, pero en este caso este no tiene nada horizontal, por lo tanto no puede salir este que tenga solamente o tenga todo horizontal, incluso aunque fuera un ángulo no de 90, sino que, por ejemplo, 45 grados tampoco podría porque el otro tendría solamente hacia arriba. O sea, el 1 sí, el 2 no. Y el 3 también podemos decir que es válido, porque recuerden que estos son los valores de las velocidades. Por lo tanto, si estas fueran las velocidades, fuera más grande del pedacito que tiene velocidad para abajo, puede ocurrir porque la masa de este es más pequeña y la masa de este que sale para arriba es más grande, y esta flecha que es para arriba, finalmente, si la viéramos como cantidad de movimiento, no velocidades, sumada con esta que es para abajo, me podría dar un vector para arriba. Ojo que acá solamente esto es cualitativo, o sea, no estoy trabajando ni con números ni con nada. Pero después de la explosión, los dos vectores, cantidad de movimiento, tienen que sumar en dirección vertical, porque no hay nada para la horizontal, por lo tanto, también sería válida como una opción de cantidad de movimiento, ¿cierto?, después del choque. Y esto es como un caso típico de una explosión, un caso de conservación de momento en dos dimensiones. Recuerden que ahí el procedimiento, más que una ecuación de masa por velocidad igual a la masa por la velocidad 1 o 2 final, conviene trabajar y tienen que trabajar con modelos con ángulos y con triángulos. El camino es más simple, dibujar un triángulo con las cantidades desconocidas cualitativas y que la suma, ¿cierto?, de los lados del triángulo del momento final sea igual al momento inicial. A veces puede tener un cuerpo, los dos cuerpos que chocan pueden tener ya velocidad inicial distintas direcciones,
y después del choque pueden quedar juntos. Hay problemas donde un cuerpo está en reposo, el otro lo choca, pero salen en direcciones opuestas. Vimos ejemplo alguna vez de choques de bolas de pool, pero el modelo ya, una vez que lo construimos, hay que ocuparlo con trigonometría. Ahí recordar bien, teorema del coseno, teorema del seno. No siempre pueden ocupar seno, coseno, tangente directamente, porque no siempre los ángulos son 90 grados. Eso ocurre en algunas colisiones que, por ejemplo, salen con velocidad perpendicular después, pero es más general ocupar el teorema del seno y coseno, así que ténganlo como una herramienta para trabajar en la prueba, porque se ocupa harto en la parte de modelos vectoriales. Entonces, este sería otro ejemplo, ¿cierto?, típico de choque. En el caso de las otras bolas chocaban una con otra en reposo, pero era en una dimensión, y esto sería al revés, una explosión. Y en este caso, lo más probable es que haya una variación de energía, pero para el otro lado. O sea, si se libera energía y tuviéramos números, uno podría calcular cuánto es la energía que se ganó, por ejemplo, en el choque, pero más que se ganó como de la cinética, se ganó de lo que se liberó de adentro. Entonces, bueno, esta era alguna pregunta antigua de alguna prueba. Recuerden, me van preguntando cualquier duda. Ahora veamos, por ejemplo, tres preguntas más o menos conceptuales de este caso. Un tercer problema que también tiene que ver con choques, pero tiene que ver con no un cuerpo que choca con otro y el sistema lo consideramos nosotros aislado. Acá nos estamos preocupando de un solo cuerpo que colisiona con un muro. El muro para nosotros siempre va a ser un elemento de una masa infinita comparado con el carrito. 2 kilos, ¿cierto? Un pequeño carrito. Obviamente un muro no se va a mover por efecto de un choque. Está fijo, por lo tanto hay fuerzas externas que están actuando. Pero lo que le pasa al carro es que choca con el muro, tiene una velocidad de 10 en la dirección hacia la izquierda, y después del choque sale con velocidad llamada v sub d, que la vamos a calcular más adelante, en la dirección opuesta. Entonces la pregunta es, bueno, de las tres afirmaciones que voy mostrando ahí, ¿cuáles son verdaderas o falsas? Habitualmente acá lo que va a pasar es que hay una fuerza que le va a aplicar el muro al carrito durante el choque, y idealmente son intervalos de tiempo pequeños, y va a provocar que haya un cambio en la cantidad de movimiento del carrito. Claramente al principio tenía cantidad de movimiento hacia la izquierda, que sería 2 por 10 igual a 20, dirección negativa del eje X, y después va a tener 2 por esa BD, pero positiva, en la otra dirección del eje X. Por lo tanto, cambió el momento. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros este cambio? Y acá hay una pregunta que, fíjense, hay que tener bien cuidado cuando uno la quiere. Ahí están las tres alternativas, ya tengo marcadas las falsas y las verdaderas, pero quiero explicarles claramente por qué. Porque aquí la típica pregunta es como cuando alguien se aprende un gráfico de fuerza versus algo, pero hay que distinguir bien, vamos a ver después el otro caso, los dos gráficos que vamos a ocupar en esta parte. Cuando se habla de una fuerza, ya sea constante o variable en función del tiempo, el área bajo la curva no corresponde al trabajo ni al cambio de energía cinética. Eso ocurre cuando en vez de tiempo, lo que tenemos acá es desplazamiento. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, lo empujamos con una fuerza variable, uno puede decir que el área bajo la curva es el trabajo. Un resorte, por ejemplo, que actúa sobre un cuerpo, ya sea empujándolo o frenándolo, el área bajo la curva va a hacer el trabajo. Y hay que tener cuidado ahí que el signo del trabajo va a depender de para dónde actúa la fuerza comparada con el desplazamiento. Pero en este caso lo que tenemos es otra cosa. Es cuánto vale la fuerza que aplica el muro al carro en función del tiempo. En primer lugar, fijarse que el eje de acá es tiempo y esto es fuerza. El área bajo la curva nos va a dar newton por segundo, y esa es la unidad en la cual medimos nosotros el momento lineal o lo que llamamos impulso. Y en este caso, como esto es de tiempo, esta respuesta es falsa, porque lo correcto sería decir es igual al cambio del momento lineal del carro durante el choque. Otra cosa, otra pregunta que está como bien simple: ¿la cantidad de movimiento del carro se mantiene constante? También es falso, porque de inmediato nos damos cuenta que cambia de dirección. Aunque BD fuera 10, de todos modos cambiaría, porque la cantidad tiene una dirección, un vector, y tiene direcciones distintas. O sea, mirando el puro mono acá uno tiene que decir que esta es falsa. Y la que está en verde es la que podríamos justificar como verdadera, y me dice que el vector impulso del muro sobre el carro tiene dirección hacia allá. Eso verdadera lo puse yo ahí. Tiene dirección como la flechita que estoy mostrando ahí abajo. Y esto es verdadero, porque recuerden que el impulso corresponde al cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Y en este caso, el cambio sería el momentum final menos el momentum inicial. O sea, sería 2BD
que iría en la dirección a la derecha, y si a este vector que va para la derecha, supongamos que estos flechas fueran los vectores cantidad de movimiento, no importa el número que nos va a salir después, a este vector yo le resto este vector que va para el otro lado, es como sumarle el mismo vector al revés, y claramente el impulso va a tener dirección hacia allá. Ahora, podemos verlo desde el punto de vista más conceptual, más lógico. Lo que le hace el muro al carro primero es que lo para y después lo manda de vuelta, con una rapidez distinta, pero en dirección opuesta. O sea, el impulso que le está dando claramente es para el lado donde está el eje X. Bueno, y ahí era también alguna pregunta antigua de T, por lo tanto ahí sería solamente verdadera la número 3 en este caso. Y acá la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos calcular con un gráfico de esto cuánto es la velocidad? Y acá volvemos a lo que les comentaba de la parte 1, donde esta área bajo la curva me da el impulso. Y en este caso, ¿cuánto es el área bajo la curva? Cuidado acá con las unidades. Lo mismo cuando tengan gráficos de fuerza en función de X, aunque las cantidades estén en X, por ejemplo, indicada en las unidades, tienen que tener claro que siempre tiene que estar en metros para que sea newton por metro igual a Joule. Acá no puedo multiplicar 60 por 1000 y dejarlo así simplemente porque esto está en milisegundos. O sea, claramente esto tiene que estar llevado a segundos. Este es un pequeño intervalo. 60 milisegundos corresponde a 0,06 segundos, un intervalo de tiempo bastante pequeño. Por lo tanto, si calculamos esta área, lo aproximamos al área de un triángulo, y en este caso me quedaría 1000, que es la altura, por 0,06 dividido por 2, área del triángulo, y ahí me sale una cantidad equivalente a 30 newton por segundo. En la dirección positiva del eje, porque está claro que la fuerza va en esa dirección. Entonces, esta cantidad es lo que nos da el impulso, ¿cierto?, que el choque le va a provocar al carrito. 30 newton por segundo, dirección positiva del eje. Y esto provoca un cambio en la cantidad de movimiento en la dirección X. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros este cambio? Momento final, aquí está escrito en forma de componente del vector. Después del choque va a tener la masa por la velocidad después, menos lo que tenía originalmente, y acá lo que les explicaba hace un rato, menos una cantidad que ya es negativa, que es 2 por menos 10, porque esto va para la izquierda. Y al hacer este cálculo, me va a quedar 2BD, este menos por menos me queda más, y esto tiene que ser igual a los 30, que era la cantidad, el impulso también es una cantidad vectorial, ¿cierto? Por algo acá se indica que es un vector para allá, en esta alternativa. Y en ese caso, estos 30 corresponde al cambio en la cantidad de movimiento del carrito, y despejando ahí un valor de la velocidad, por ejemplo, me va a salir 10 y partido por 2, me va a quedar una velocidad de 5 metros por segundo y un PD, que sería el momento lineal después, también de 10 newton por segundo, en la dirección también hacia la derecha. Y aquí, por ejemplo, la respuesta obviamente sería 5 el valor. Por acá se preguntaba básicamente por la magnitud, pero sabemos que ya está dada que es para la derecha. O sea, resumiendo en este ejemplo, el carro tiene momento lineal de 20 originalmente para la izquierda, el carrito, o sea, 20 hacia la izquierda, podemos verlo matemáticamente como menos 20, el muro le hace, al chocar en ese pequeño intervalo, 30 en la otra dirección, por lo tanto, si tiene menos 20 y le sumamos 30, finalmente queda con 10 en la dirección en la cual se aplicó el impulso, y en este caso, esos 10 saldrían de la masa, que es 2, multiplicada por los 5 kilos, o sea, perdón, por los 5 metros por segundo que adquirió de velocidad. Siempre recuerden revisar bien, que sean coherentes los cálculos cuando hagan estas afirmaciones, pero eso es lo que pasaría acá. Y si nos preguntáramos por el tema de energía, uno podría concluir que se perdió energía en el choque, y se perdió como 3/4, porque originalmente esto tenía ¿cuánto? Un medio de 2 por 100, o sea, tendría 50 de energía, y después va a tener un medio de 2 por 5 al cuadrado, y en este caso me va a quedar 1 por 5 al cuadrado, me va a quedar 25. O sea, de energía esto podemos decir que tenía 100 joules, y después tiene 25 joules. O sea, perdió 3/4 de la energía durante la colisión. Y esto obviamente producto de la interacción aquí, y ahí uno podría empezar a analizar cuánto es lo que se deformó, ¿cierto? Pero acá básicamente este problema había que mirarlo por el lado de la cantidad de movimiento.
Y ahí está, ¿cierto? Todo esa. Y este es el otro típico problema, estos dos que son de trabajo, que ya netamente quiero repasar un poco ese tema. ¿Qué pasa cuando tenemos el otro gráfico? Cuando la fuerza en función de la posición es la que tenemos en un gráfico, y especialmente cuando son fuerzas variables. Por ejemplo, acá estamos viendo, vamos a ver dos problemas conceptuales acá de alguien que está empujando un vehículo. Un grupo acá me dice, mira, la fuerza en la dirección del movimiento, da lo mismo para dónde se esté moviendo el auto, pero lo están empujando en esa dirección, está dada por ese gráfico de la fuerza que llega a un valor cero los primeros metros, va aumentando, tiene un máximo como al metro 15 o 20 de empujón, y después va a llegar a cero nuevamente, y este podríamos decir que es cuando dejaron de empujar el vehículo. Después lo vamos a ver ya más conceptual este mismo ejemplo. Entonces, cuando tengo un gráfico de fuerza en función de la posición, acá el área bajo la curva ya no me da un impulso como el anterior cuando era fuerza en función del tiempo, sino que me da el trabajo. Y el trabajo, obviamente, tiene signo, es una cantidad escalar, pero acá fíjense que en el problema me dicen la fuerza es la dirección del movimiento. Eso me indica de inmediato que el ángulo formado por la fuerza y el vector unitario del desplazamiento es de 0 grados. El coseno de 0 sería 1, por lo tanto, me va a dar un trabajo positivo. O sea, le estamos entregando energía cinética al auto aplicando el teorema de la energía cinética y el trabajo. Y ahora la pregunta es cuánto es el trabajo realizado. Y acá viene el tema de calcular área bajo la curva cuando no es una cantidad constante. Si la fuerza fuera constante, por ejemplo, todo el tiempo la misma, 800, supongamos, tendríamos un valor de 800 por 40, y eso nos da 32.000. Y acá fíjense que esta era una típica pregunta también con alternativas, donde la opción correcta, la más cercana, ¿cierto? Esto está aproximado, es la de 20.000. ¿Por qué motivo? Porque si fuera el rectángulo, voy a tratar de mostrar justo en el borde como de 800, como que la fuerza fuera una línea completamente horizontal, tendríamos 800 por 40, 32.000. Pero si miramos el área que nos interesa, que es la que está bajo esta curva, es bastante menos que 32.000. Por lo tanto, 30.000 es muy parecido a si fuera casi constante. Y por el otro lado, la de 10.000 y 5.000 están para el otro lado muy lejos de si fuera el cuadrado completo. O sea, perdón, el rectángulo completo. O sea, en proporción, si este rectángulo fuera 32, lo más cercano, por ejemplo, sería 20.000, que correspondería a esta área bajo la curva. Ahora, el otro camino más exacto, pero acá obviamente esto es un cálculo más o menos aproximado, sería comparar, o sea, contar los cuadritos que tenemos acá. Por ejemplo, podríamos aproximar que este cuadro con este, o este pedacito forman un triángulo, después empezar a compensar este con el de acá, y cada cuadrito uno podría decir que tiene un valor de, en este caso son 2,5 metros por 100, o sea, cada uno sería 250 joules. Y contando el número de cuadritos, ¿cierto? Deberíamos llegar a una cantidad que nos daría cerca de 20.000. O sea, tendrían que ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, un valor cercano a los 80 cuadros más o menos para llegar a este valor más aproximado. Pero si uno compara todos estos valores, no va a ser exactamente 20.000, pero es el más cercano. Y acá, por ejemplo, en esta alternativa, esto no tiene nada que ver con el cálculo del área, porque me dice, no se puede calcular si no conocemos la energía cinética al final. Pero, ¿cómo relacionamos el trabajo con la energía cinética? El trabajo es el cambio de la energía cinética. Por lo tanto, independiente que el auto tenga una cierta velocidad más grande o más chica al final, recuerden que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tampoco lo conocemos ni la masa, el trabajo es independiente de eso. Lo que va a hacer el trabajo me va a hacer cambiar la energía cinética. Por ejemplo, acá podría ocurrir que el auto ya tenía una cierta velocidad, o sea, tenía energía cinética, le agregaron 20.000 con el empujón, y finalmente termina con una velocidad claramente más grande. Lo que sí podríamos decir que de todas formas la energía cinética, además que esto se está moviendo en una zona, o sea, el trabajo que se está haciendo es positivo, y la energía cinética podría aumentar, podría mantenerse constante. Acá no me dicen nada, por ejemplo, si el auto tiene una fuerza de roce o si el auto va subiendo por una pendiente. A lo mejor la fuerza de empuje simplemente sirve para mantenerlo con velocidad constante. Pero el gráfico, fuerza en función de X, lo que me permite calcular es el trabajo. Ahora, lo relaciono con el cambio de energía cinética una vez que tengamos más información. Entonces, este sería un ejemplo típico, fíjense, contrario o distinto al anterior, donde el gráfico es de fuerza en función de la posición.
Y este mismo ejemplo acá lo tengo desarrollado, pero más conceptual, también para repasar un poco el tema de los modelos de energía. Entonces acá imaginemos una situación bien parecida, pero es como una continuación un poco del problema anterior, pero llevado a un contexto ya con un cambio en la energía, por ejemplo, de tipo potencial. Entonces supongamos que acá me están indicando que el auto, me dice el vehículo, el mismo, imaginemos del caso anterior, es empujado en subida por una calle con pendiente. O sea, nuestro eje X, recuerden que nosotros lo ponemos en la dirección que nos convenga, habitualmente para el trabajo en la del movimiento, lo colocamos en la dirección paralela al plano por el cual está subiendo, o sea, como empujándolo calle arriba, ¿cierto?, el auto en una pendiente. Entonces, acá también me dicen ya, considera despreciable el trabajo hecho por el roce con el aire y con la superficie de la calle. Recuerden que igual tiene que haber un pequeño roce para que las ruedas puedan girar, pero es un roce que llamamos estático. Pero no estamos empujando un vehículo como para anular un roce cinético, que por ejemplo pasaría si fuéramos tirando una cajita y esta se moviera con velocidad constante y hubiera deslizamiento. Entonces acá la pregunta es, de las tres eh, afirmaciones, la primera, el trabajo realizado por el peso del vehículo en los primeros 40 metros, ojo que eso es lo que salía originalmente, esto es lo que yo le puse ya como respuesta, el trabajo realizado por el peso del vehículo en los primeros 40 metros de empuje es cero, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque el peso, si lo miramos acá, es un vector que va en dirección vertical. Independiente de donde esté el centro masa del auto, en algún punto interior del auto, siempre va a ser un vector vertical con dirección hacia abajo. Y el desplazamiento me dicen que es hacia arriba. Por lo tanto, el vector unitario en la dirección de desplazamiento o el vector de desplazamiento en cualquier punto tiene la misma dirección de este eje X que estamos trabajando. Y si miramos, por ejemplo, si lo coloco ahí en el origen, si ese fuera el vector cualitativo del desplazamiento, ese ángulo que se forma es mayor de 90 grados. Recuerden que el ángulo que interesa es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, en este caso, es el ángulo que correspondería a 90 más teta. Mayor que 90 porque el cuerpo está subiendo. Y en este caso, esa es una explicación para decir que el trabajo del peso es negativo. Recuerden que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, y en este caso un coseno mayor que 90 ya es negativo. La otra explicación es la siguiente, si nos vamos desde el punto de vista de la energía. La energía potencial del auto está aumentando a medida que va subiendo, porque sube la altura. Recuerden que para la energía de tipo conservativa, o sea, la energía potencial, siempre el cambio en la energía es inverso al trabajo hecho por esa fuerza. Por ejemplo, en el caso del peso, cuando un cuerpo sube, el trabajo del peso es negativo, pero la energía potencial aumenta. Cuando el cuerpo baja, la energía potencial disminuye, pero el trabajo del peso es positivo. O sea, la fuerza peso es como la que me permite convertir una energía, guardar energía cuando hace un trabajo, por ejemplo, negativo, y sacar energía cuando ese trabajo es positivo. O sea, un cuerpo que sube siempre aumenta la potencial, pero es porque el trabajo del peso fue negativo. Por lo tanto, no puede ser cero, sería solamente cero si el desplazamiento fuera con θ igual a cero, si este movimiento fuera en un plano horizontal, pero acá claramente es para arriba. La otra afirmación que está acá, lo que está en fondo blanco en la afirmación, lo demás es lo que yo le puse ahí como complemento para verlo más rápido, me dicen que la velocidad que alcanza el vehículo luego que finalice el empuje, o sea, después de 40 metros, depende del ángulo dependiente de la calle, considerando que la fuerza de empuje siempre fuera la misma. O sea, acá, supongamos que acá no nos importa ya si la fuerza es constante, variable, vamos a suponer que siempre empuja a la persona con la misma fuerza en la dirección del movimiento y siempre empuja 40 metros. Entonces la pregunta es, la velocidad depende del ángulo dependiente de la calle, y la respuesta es que esto es verdadero, porque si miramos el concepto de el trabajo neto que hacemos sobre el auto, ese trabajo es el que va a influir en el cambio en la energía cinética. Recuerden, teorema trabajo y energía cinética. Trabajo neto, independiente de que una de las fuerzas sea el peso, por ejemplo, es igual al cambio solamente de la energía cinética. Y la energía cinética claramente depende de la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si comparáramos un caso con un ángulo más grande y un ángulo más chico,
siempre la persona va a empujar 40 metros a lo largo del camino. Pero, por ejemplo, supongamos que la fuerza de la persona fuera constante o fuera variable, la fuerza es siempre la misma si el ángulo es de 10 grados o si el ángulo es de 30 grados, o sea, una calle mucho más parada. O sea, la persona siempre puede hacer el mismo trabajo. La fuerza por el desplazamiento área bajo la curva o la fuerza por desplazamiento si es que este es constante. Es una cantidad que es lo que entrega la persona como trabajo al auto. Pero el peso va a influir con el ángulo, porque si el ángulo es mucho más chico, va a subir menos cuando haya recorrido 40 metros, que si el ángulo es bastante mayor. O sea, el caso extremo sería prácticamente imposible casi que la persona fuera empujando el auto como en una muralla vertical. O sea, subiría 40 metros y ahí tendríamos el mayor trabajo del peso. Pero claramente, mientras más parado el ángulo, mientras más grande el ángulo, más negativo el trabajo del peso. Sumado con el trabajo positivo que hace la persona, me va a quedar un neto más chico, un trabajo neto que va a ser, obviamente tenemos que suponer que sea positivo para que el auto tenga velocidad, porque no podríamos tener un trabajo del peso más grande, básicamente el auto se movería para atrás. Pero si comparo θ igual 10, por ejemplo, con θ igual 30, el peso va a hacer más trabajo con el ángulo más negativo, perdón, el ángulo más grande, y el trabajo neto va a ser más chico, y eso va a hacer que la velocidad sea menor. El mejor caso podría ser que el θ fuera cero y la persona solamente ocuparía ese trabajo como energía cinética. Y si nos fuéramos a un caso para otro lado, que la persona empuje en bajada, ahí sí que tendríamos un trabajo del peso positivo y estaríamos entregando aún más velocidad al auto porque aparte del trabajo de la persona tendríamos del peso. Pero para este caso particular, sí la velocidad depende de, ¿cierto? La velocidad final depende del ángulo. Mientras más parada la calle, para el mismo trabajo, más chica sería la velocidad que pueda adquirir. Lo podemos ver en el ejemplo práctico de un camino no sé, en una bicicleta también uno puede probar, una persona que sube por una calle en un cerro bien paradita la calle, le cuesta más, es más cansador que moverse por una calle bien suavecita, la pendiente, y es porque está haciendo más trabajo para poder mantener una velocidad, porque el peso sí que hace un trabajo negativo. Y la última, fíjense que ya abarca el tema de energía mecánica. Ahora se refiere a que la energía mecánica de un vehículo me dice en X igual 40, o sea, cuando parte por acá, sería el X igual 0 y 40 cuando ha terminado la persona de empujar, me dicen que la energía mecánica del vehículo es mayor que en 0. Y esto lo podemos mirar por dos lados. La energía mecánica depende de la cinética más la potencial. Si yo elijo mi nivel de referencia lo más bajo posible, o lo elijo más arriba de lo mismo, pero si lo elijo acá abajo, yo podría decir que originalmente tengo 0 y 0. O sea, el auto está justo en una posición, supongamos que el centro masa del auto estuviera ahí, ¿cierto? Y el origen, cuando empiezan a empujarte acá, y obviamente este dibujo es cualitativo, cuando parte el auto de lo más bajo, tiene 0 potencial y 0 cinética. Cuando ha avanzado 40 metros, ya aumentó la potencial, porque subió. El θ es distinto de 0, un ángulo hacia arriba. Aumentó la potencial, pero también la cinética, en el peor de los casos, podría ser 0 si justo el auto se detuviera cuando dejó de empujar la persona. Pero claramente estamos asumiendo que la persona empujó y el auto llegó a los 40 metros y tuviera velocidad o no tuviera, igual la cinética no puede ser menor que 0. Nunca la cinética puede ser negativa. Por lo tanto, de todas formas, ya por el hecho de que haya subido la altura, la energía mecánica, que es la suma de las dos, sería mayor. Y estamos, obviamente, despreciando algún trabajo del roce y un trabajo de la superficie. Por lo tanto, las únicas dos fuerzas que interesan acá sería lo que pasa con el peso y lo que pasa con el trabajo hecho por la persona. Entonces, esas serían las dos alternativas, ¿cierto? O esta sería un poco la explicación de estos problemas. Como les decía, esto me interesaba bien para repasar el tema de los modelos. Recuerden, los modelos de energía que no están hechos con gráficos, pero los tienen harto en las pautas. Entender bien la diferencia entre cinética, potencial. Esteban, dime más. Déjame poner el sonido así. Profe, Dime. es que no entendí muy bien eso de por qué la energía mecánica aumentaba. Aumenta, ya. Sí. O sea, entendí eso de que, claro, obviamente la potencial va aumentando a medida que sube, pero Claro. la Y eso cinética no pasa, me quedó. es que el vehículo lo está empujando. Po. O sea, en la práctica, podríamos ponernos varios casos. La mecánica aumenta en primer lugar porque la potencial aumentó.
Pero ¿qué podría pasar con la cinética? Podríamos tener varias situaciones. Imagínate que el auto está en reposo cuando empieza a empujar. Y cuando llegó a los 40 metros tiene una velocidad, no sé, a la velocidad que puede empujar una persona. ¿Cuál es la velocidad que camina una persona? Habitualmente, una persona que corre, uno de los 100 metros iría a 10 metros por segundo. Claramente alguien que va empujando el auto, supongamos que vaya a 2 metros por segundo o a 1 por segundo. El auto también tiene esa velocidad, pues. Entonces ya tiene energía cinética. Ahora, hay cinética mayor que la cero que tenía, por ejemplo, cuando partió. Podría haber ocurrido que la persona, por ejemplo, fuera empujando todo el rato con una fuerza que mantuviera el auto con velocidad constante. Supongamos que en X igual 0 el auto ya tuviera una cierta velocidad y la persona lo sigue empujando manteniéndolo con rapidez constante. Ahí no hubiera cambiado la cinética. Pero la potencial, en este caso, ¿cierto? Ya aumentó. Entonces, de todas formas, aumenta la mecánica. Ahora, podemos verlo Ya entendí. de otro punto de vista. Sin separar la mecánica, o sea, perdón, la cinética de la potencial, cuando vemos modelos con energía, uno dice, la energía se mantiene constante cuando no hay elementos externos que hagan trabajo. Estamos preocupados del puro auto acá nosotros. Entonces, la energía mecánica del auto no podemos decir que permanece constante, me refiero a la mecánica como la suma de las dos, porque hay un agente externo, que en este caso es la persona que está haciendo trabajo. Y el trabajo que está haciendo la persona, el enunciado me dice que lo empujan por una calle con pendiente, la persona va empujando en la misma dirección del movimiento, porque, o sea, y por lo tanto, independiente de que la velocidad del auto vaya aumentando, vaya disminuyendo, ¿cierto? Obviamente siempre se mueve para allá, hay un elemento que está haciendo trabajo, que es la persona. Entonces, ese trabajo de la persona finalmente es la ganancia de energía. Es como el ejemplo que te hablaba de la bicicleta. Si una persona sube una calle con pendiente en bicicleta, tú puedes partir en reposo abajo y sube 20 metros por un cerro y queda en reposo arriba. Yo podría decir la cinética de la persona en bicicleta se mantuvo igual a cero, ¿sí? Pero aumentó la potencial. ¿Y de dónde salió esa potencial? Del motor de la bicicleta, que en ese caso son la persona que está pedaleando. O si fuera un auto, sería del combustible que gastó el auto. Entonces, de todas formas, la energía mecánica tuvo que aumentar en un problema como este. Entonces, esto es importante, Gracias, me profe. interesa que quede claro y bueno, recuerden que hay harto material para dudas, consultas, material que está en la página. Dejo tiempo por si alguien tiene alguna duda específica, alguna consulta. Bueno, operacionalmente en el curso las notas se están trabajando todavía, esa parte yo no la manejo directamente, la maneja el profesor Díaz de los controles y tareas. Se están procesando las notas de los controles 3, 4. El certamen es mañana, recuerden a las 7, conectado a la página de aula, revisen ahí las instrucciones, similar al formato del certamen 1, desarrollo. Tienen que, mi recomendación es que lo vayan haciendo, no pueden hacer el desarrollo al final porque no van a alcanzar y van a perder tiempo. El desarrollo tiene que ir en paralelo, ordenadito, ¿cierto? Ideal armar un solo formato, un solo archivo PDF, para que sea más fácil nuestra revisión después. Y bueno, ahí está todo el tiempo indicado para subirlo, 80 minutos primero el cuestionario, después el certamen. Esperamos tener esa nota nosotros a comienzo, o sea, yo como coordino el ramo tengo que pedirle nota a todos los profesores, entonces no publicamos habitualmente curso por curso, sino que todas juntas, pero espero tenerlas como para los días siguientes de Navidad, o sea, tipo lunes o martes o miércoles de la semana del 27, antes del año nuevo, idealmente, yo creo que eso lo podemos tener. Y también van a ir saliendo en paralelo notas de tareas, controles, y el objetivo de esa semana ya que tengamos un panorama para cada alumno, si tienen que ir global o si están aprobados. También recuerden que el laboratorio, eso tampoco depende de mí. Y probablemente vamos a publicar ahí la información para, si desean pedir corrección, vamos a publicar puntaje detallado vía correo. Y lo más probable es que ya no vamos a tener clases la próxima semana. En la semana del 27, la universidad tiene decretado vacaciones, las vacaciones de fin de mes siempre. Entonces es probable que ya en la semana después del año nuevo, tipo 2, 3, vamos a tener... ya, ahí responde la pregunta de Álvaro. Ahí vamos a tener nosotros publicada, ¿cierto? O sea, ya la situación y probablemente vamos a fijar cada profesor alguna sesión en los mismos horarios, en la misma link de Zoom, para consultas, dudas y también para aclarar la situación si alguien tiene una duda específica. Y lo que hablaba, claro, alguien me preguntaba, Esteban, momento en angular no entra porque no lo alcanzamos a ver. Pero el momento lineal sí. Recuerden que el momento angular es como bien parecido al lineal, pero es cuando los sistemas están girando, entonces ahí hay una fórmula del torque que no la vimos, pero eso no va a entrar, habitualmente es un tema
no importa que no lo hayamos visto porque es un complemento a lo que estamos viendo como el tema de oscilaciones, pero va a estar el material también para que lo puedan revisar más adelante en la misma página de aula. Entonces, esos más o menos los plazos de los tiempos y cualquier duda me consultan vía correo, ¿cierto? Obviamente, si tienen alguna duda de algún ejercicio, me pueden mandar un correo, yo la miro, se lo respondo, yo voy a estar igual medio ocupado de que mañana con lo que es el trabajo del certamen, pero voy a estar siempre conectado al correo. Entonces, esa es la situación, ¿cierto? En este momento, bueno, espero que les vaya bien, trabajen bien para la prueba y sean bien ordenaditos y eso facilita y coloquen todos los desarrollos, o sea, no se valían los desarrollos si les preguntamos la velocidad después de que el auto sube el cerro, por ejemplo, no pueden colocar B igual 20 porque sí, ¿no? O sea, eso no tiene puntaje. Tiene que estar fundamentado con una fórmula, el cálculo, que entendamos nosotros el procedimiento, porque cada puntaje de la prueba se distribuye en todos los pasos. Habitualmente se les va a pedir hacer un modelo y con eso calcular algo que se ingresa después en la alternativa del cuestionario. Ok, más dudas, consultas, ¿cierto? Profe, en caso que, por ejemplo, en la prueba como son 5 preguntas, alcanzo a hacer 4 bien y la otra me queda así como muy poco tiempo, puedo marcar cualquier alternativa, pero después... Pero cuidado, a ver, si marcáis cualquier alternativa y marcáis la correcta y no tiene desarrollo, va a tener 0 puntos. No, pero al revés, pues si marco, la marco y está mala, pero después hago el desarrollo O sea, y la si te tengo... puede evaluar, si por ejemplo tú estás haciendo un modelo, supongamos que sea un problema como este que vimos de energía, Ya, y te dice compare la energía del auto cuando se suelta arriba hasta que llega abajo, y tú alcanzáis a hacer, arriba tengo tanta energía potencial, tengo cinética tanto, recorrió tantos metros, cada parte tiene un puntaje, entonces de los 8 puntos podrías tener 3, 4, depende cómo hagamos la pauta. no, pero si Pero marqué, por obviamente no voy a ejemplo, tener. la alternativa mala, pero después alcanzo a hacer el desarrollo. Claro, Eso es que me... nosotros igual vamos a mirar el desarrollo. O sea, Ah, ya, vamos a mirar, entonces... pero el desarrollo, pero cuidado, si está marcado, ahí tengan cuidado, porque no puede estar marcada una alternativa incorrecta y que después el resultado está con otra. O sea, el desarrollo tiene que ser coherente con lo que marca. Ah, ya, No sí, pueden sí. responder me tinca que es 20 y después la hice y es 10, ahí no va a tener puntaje. Cuidado con esas Ya, cosas ya. de desarrollo medio hecho al final. O sea, el tiempo de 20 minutos para que ustedes logren responder y subir bien a la página el tema, pero la prueba está pensada para 75 minutos. O Ya, ya, sea, perfecto. 15 minutos por pregunta. ¿Ok? Con lo Perfecto. mismo que fue una prueba en papel que ustedes le entregan, pero el delta de tiempo por el proceso de escaneo y de que el sistema también está sobrecargado en ese momento con todas las personas del ramo haciendo la prueba. ¿Okay? Pero eviten problemas, ¿cierto? Porque eso a veces genera complicaciones de desarrollo medio extraño. Ok, más dudas, consultas, ya, pues estamos viendo entonces que les vaya bien, cualquier duda me ubican, bueno, y después vamos algún día, después cuando publiquemos las notas, todo ahí vamos a publicar probablemente un día martes o jueves de esta semana alguna sesión para los que quieran participar de consultas, dudas, y recuerden el global ya está fijado el global está fijado para el 12 de enero, o sea, en la última semana del semestre, y antes hay un control recuperativo el día viernes 8. Vamos a informar también ahí en la página, pero el objetivo de ese control, las notas, como dije la otra vez, el promedio se calcula con 4 controles. Está pensado para las personas que por algún motivo no dieron un control por problema de conexión, problema de salud. Para reemplazar esa nota, lo más probable es que hagamos 4 controles distintos. Ahí, obviamente, el horario, lo más seguro es que fijemos solamente un horario. Esa semana ya no va a tener clases en la mayor parte de los ramos. Probablemente lo hagamos un día viernes a las 5:20. Y probablemente vamos a pedir que se inscriban en alguna página de aula, en algún formulario para dar el control, pero la idea es que no vayan a dar ese control para probar nomás si tienen buenas notas, si tienen un 8, un 9, un 9, un 10, y ustedes dicen yo voy a dar la nota del control que tengo un 8, por ejemplo, lo mínimo que tendrían que sacarse un 8 para que sirva. Si alguien va a dar ese control y se saca un 2, un 3, va a echar a perder su nota previa. Entonces ahí le vamos a informar, pero ese es un poco el objetivo del control número 4. Y también se va a publicar después el promedio de las tareas, todo cuando tengamos las notas para ver la situación de cada uno. Ok, más dudas, consultas, entonces, bueno, que estén bien, nos estamos viendo y comunicando cualquier consulta. Profe, Me el escriben. global es la misma hora de siempre, ¿no? A las 7 igual. ¿7? Mira, vamos a avanzarlo bien. Yo estoy pensando que por la fecha, la semana de los globales ya habitualmente no hay casi clases. Es más probable que lo hagamos más temprano, a lo mejor. Pero también no nos interesa muy temprano porque el día martes, o sea, esa fecha es bastante calor, entonces por ahora no tenemos clara la fecha, o sea, la hora, pero la fecha sí está clara, el martes 8. Ya, Está ya. coordinado con otros ramos en el sentido que las pruebas globales de matemáticas, física, química, programación, se fijaron al comienzo del semestre, entonces esa fecha no la asignaron a nosotros, por lo tanto tenemos que adaptarnos al... Pero ahí vamos a ver bien la hora. Capaz que lo más seguro es que sea también tarde por un tema de climático y además que obviamente para que el sistema de aula
no esté tan saturado, puede estar en otro horario. Pero eso se va a informar, todavía estamos a 3 semanas. Lo importante ahora es el certamen 2. Ok, nos vemos, que estén bien. Ya, profe, gracias. Gracias, Chao. profe, chao. Profe, sí. Chao.